Saludos a todos. Les doy la bienvenida a la reunión y el informe semanal del Movimiento Larouchista. Mi nombre es Denis Small. Hoy es viernes 20 de enero del 2023. Nos acaban de llegar las noticias de la conclusión de la muy esperada e importante reunión en Ramstein, Alemania, la base aérea que ha sido el lugar de donde se han reunido ya, esta es la tercera vez, los países que están respaldando a Ucrania en esta guerra de agresión por parte de la OTAN global en contra de Rusia. Y en esta tercera reunión lo que se había mencionado mucho en los medios y lo que ha sido un tema de discusión es qué es lo que iba a pasar si se iba o no enviar tanques sofisticados a Ucrania, donde Alemania, que es el país que tiene la posibilidad de enviar los tanques Leopardo que Ucrania está pidiendo, decidió que no van a enviar esos tanques por ahora. El nuevo ministro de Defensa, Pistorius, dijo, y esto según entendemos, fue una condición de aceptar el cargo, que Alemania solamente enviaría tanques cuando Estados Unidos envía sus tanques Abrams. Pero los tanques Abrams son súper sofisticados, no hay manera de que eso ayudaría para nada a Ucrania. Tomaría años entrenar a la gente, tiene costos altísimos de combustible, en fin. Estados Unidos no va a hacer eso. El vicesecretario de Defensa, Kahl, lo había dicho hace algunos días. Entonces, ni Estados Unidos ni Alemania, solamente el Reino Unido sí está enviando un par de tanques. Ahora, lo que pasó también es que Zelensky dio un discurso a la reunión de Ramstein muy agresivo, donde él insistió que necesitaban tanques. Actuó un poco así como la Greta Thunberg, insultando a los anfitriones y todo lo demás. Dijo, ya todos somos adultos aquí. ¿Qué pasó? ¿Nos van a dar tanques o no nos van a dar tanques? Necesitamos los tanques, entréguenos. Ahora, todo eso en cierto sentido es un aspecto secundario, porque lo que realmente está en discusión en la reunión de Ramstein, y sigue en discusión después de la reunión de Ramstein, es el tema de si se va a avanzar o no en las provocaciones iniciadas por Londres y seguidas por Washington y toda la OTAN, de buscar una provocación nuclear para con Rusia y luego después con China, usando el tema de Crimea para eso. Y eso sigue siendo algo muy, muy activo y un peligro inminente, más inminente que antes, si eso puede ser. Acuérdense que en la primera reunión de Ramstein, en esos mismos días, 2 días antes, el secretario, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Zaluzhny, había publicado un artículo, como coautor de un artículo, que decía explícitamente que se tenía que lanzar un ataque preventivo nuclear en contra de Rusia. Y ese fue algo planteado, obviamente con apoyo previo de la OTAN, de Estados Unidos, de Londres, en la primera reunión. Entonces ese tema ha estado ahí. Eso fue en abril. En mayo fue cuando el vicedirector del Instituto RUSI del Reino Unido, que es el equipo de peritos, el think tank más antiguo de Rusia, del Reino Unido, el más vinculado a los siglos del imperio. El tal Chalmers publicó un artículo en el Financial Times y un artículo más largo en otras publicaciones donde argumentó a favor de lo que él llamó crear una crisis de los misiles de Crimea, es decir, provocar una crisis con Rusia respecto a Crimea que llegaría al punto de un posible uso de armas nucleares. Y el argumento de Chalmers fue, bueno,
no va a haber manera de lograr que los rusos hagan concesiones si no llegamos a ese punto. Entonces, mejor hay que hacerlo de una vez. Bueno, con eso en mente de lo que había pasado en marzo y abril y mayo de este año, que enfatizamos tanto en estas discusiones, en ese contexto quiero darles una reseña rápida de algunas de las discusiones de la estrategia de fondo detrás de la reunión actual en Ramstein. Primero, la revista Economist, que es la revista de la City de Londres, de los Rothschild en particular, pero representa en general los intereses financieros londinenses, en su número del 15 de enero, dijo que la gente que teme, y esto es una cita, que si a Rusia se le empuja más allá o demasiado rápido, que su presidente, Vladimir Putin, podría escalar la confrontación y en el peor de los casos, hasta podría desatar una guerra nuclear, dice el Economist. Los que temen eso no se deberían preocupar. No son temores sin fundamento, aceptan, pero, y el pero es lo más importante, a pesar de las amenazas de Rusia, la interferencia constante de Occidente, dice el Economist, no ha provocado ninguna consecuencia por parte de Rusia, de las que habían amenazado. Lo mismo pasa cuando Suecia y Finlandia meten la solicitud de ingresar a la OTAN, que supuestamente era una línea roja de Rusia hasta que no lo fue. Y dice el Economist, hacer concesiones a las amenazas nucleares del señor Putin hoy crea una situación más peligrosa de enfrentamiento mañana. La guerra es peligrosa, pero Ucrania tiene que terminar lo que se inició y hay que darle las herramientas que necesita para hacerlo. Cierra comillas. Entonces, ahí está la línea del Economist, del 15, es decir, de hace algunos días, nada más de 5 días, como su punto de vista para lo que se tiene que hacer en Ramstein y la reunión de Davos, que es secundario a lo de Ramstein. Luego, 2 días más tarde, el 17 de enero, el secretario del Exterior del Reino Unido, James Cleverly, viaja a Washington en una visita relámpago y no estaba programada para hablar sobre estos temas. Y él dijo que pensamos que este es el momento correcto para intensificar nuestro apoyo a Ucrania. Ahora, todo el mundo interpretó eso como una referencia a los tanques que nos recibieron, o por hasta el momento no lo han recibido. Pero para los británicos, la idea de los tanques es darle a Ucrania lo que necesitan para moverse hacia el sur, romper las líneas rusas, aislar a Crimea, es decir, como antecedente a un ataque a Crimea. Entonces, para ellos forma parte de lo mismo. Economist el 15, el secretario de Relaciones Exteriores Cleverly el 17. Luego Boris Johnson, ¿se acuerdan de Boris Johnson? El que fue a Kiev en abril-mayo de este año para decirle a Zelensky que de ninguna manera aceptará los acuerdos de Minsk. Ahora Boris Johnson, siendo ex primer ministro, dijo que hay que armar a Ucrania. Dice, pero no estamos hablando de una confrontación nuclear entre la OTAN y Rusia, de ninguna manera. En todo caso, la probabilidad, dice, de una guerra, de un ataque nuclear es muy bajo. Y nosotros le enviamos a Putin un argumento claro y él nos escuchó sobre eso. Es decir, ya lo amenazamos, es una probabilidad muy baja, entonces adelante con las amenazas nucleares. Y luego, el New York Times, el 19 de enero, es decir, ayer, dice lo siguiente. Tiene un artículo que cita varias fuentes anónimas del gobierno de Biden que dice lo siguiente, que el gobierno de Biden le está empezando a gustar más la idea de ayudar a Ucrania a poner a Crimea en la mira. Dice, citando a estas fuentes, dice, después de muchas discusiones, después de meses de discusiones con funcionarios ucranianos,
El gobierno de Biden finalmente está empezando a aceptar que Kiev quizás necesite recibir el poder necesario para atacar al santuario ruso, aunque esa movida aumenta el riesgo de que la guerra escale, según varias fuentes oficiales de Estados Unidos. El gobierno de Biden, dice el New York Times, ha llegado a creer que si el ejército ucraniano le puede mostrar a Rusia que su control de Crimea es algo que se puede ponerse bajo amenaza, entonces eso fortalecería la posición de Kiev en cualquier negociación futura. Ahora, si esto ya les está pareciendo una locura de primera, tienen toda la razón. Pero vean cómo funciona esto. La línea empieza con Londres, pasa por varias etapas y llega a Washington. Y el New York Times, que luego, como globo de ensayo, lo filtra. Pero esta es la discusión. Y es una situación extremadamente peligrosa y los rusos lo están tomando así. Porque si hay un ataque a Crimea, más allá de unos aviones robot o algo por el estilo, eso puede llegar a más. Medvedev, expresidente, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, dijo lo siguiente en su cuenta de Telegram: no se les ocurre a los políticos de Occidente para poder llegar a una conclusión elementaria. Dice, si una potencia nuclear pierde una guerra convencional, eso podría desatar una guerra nuclear. Cierra comillas. Lógico. Luego, Antonov, el embajador ruso en Washington, al comentar ayer lo que declaró el portavoz Price del Pentágono, donde él dijo que está bien, Ucrania puede utilizar las armas que Estados Unidos le da para atacar a Crimea. Antonov dijo, se dice que los Estados Unidos van a enviar HIMARS y otros sistemas de cohetes en el futuro y posible también los tanques o las tanquetas Bradley, y que estos se podrían involucrar en una ofensiva en la dirección de Crimea. Los comentaristas ingenuamente creen que Rusia no respondería a ataques a su territorio. Cierra comillas. Y luego, para cerrar el círculo, el jefe religioso de Rusia, el patriarca Kirill, el 19 de enero, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, que tiene mucha importancia política, además de religiosa en el país, dijo que él estaba orando para que el Señor ilustre a esos locos para que entiendan, para ayudarlos a entender que cualquier deseo de destruir a Rusia significará el fin del mundo. Cierra comillas. Entonces creo que el mensaje ruso queda bastante claro. Por si faltaba más, Lavrov dio una conferencia de prensa para hablar de lo que había sucedido en el año en la diplomacia rusa y dijo una serie de cosas muy interesantes, incluso sobre soluciones, que es sobre lo que quiero hablar también a toda esta crisis. Pero él dijo que la situación hoy es parecida a lo que Hitler estaba tratando de imponer en contra de los judíos. La llamada solución final es lo que le están queriendo hacer a Rusia. Y dijo lo siguiente: al igual que Napoleón, que movilizó a casi toda Europa contra el Imperio ruso, y al igual que Hitler, que ocupó la mayoría de los países europeos y los lanzó contra la Unión Soviética, Estados Unidos ha creado una coalición de casi todos los estados europeos, miembros de la OTAN y de la Unión Europea, y está utilizando a Ucrania para librar una guerra sustituta contra Rusia, con el viejo objetivo de resolver finalmente la, entre comillas, cuestión rusa, como Hitler, que buscaba una solución final a la cuestión judía. Entonces esa es la evaluación estratégica de Rusia. Ahora, con toda esta situación y el hecho de que el gran, enorme peligro de una guerra termonuclear está ante nosotros, quiero presentarles en este momento, compartiendo
un video que tengo listo para esto, un video corto de 3 minutos nada más, del experto norteamericano Steven Starr, que ha estado en nuestras conferencias anteriormente, que va a participar en la conferencia próxima del 4 de febrero del Instituto Schiller. Él es un experto en asuntos nucleares, de guerra nuclear, y él presenta un escenario de cómo funcionaría, qué pasaría con una guerra termonuclear. Entonces, voy a poner eso aquí compartiendo la pantalla para que lo vean. Un segundito. This is a scenario sometime later this winter. In Ukraine, NATO intervenes and war between Russia and the United States begins. Retaliation for a U.S. cruise missile strike against Russian forces, Russia fires a missile and sinks a U.S. guided missile cruiser in the Black Sea. 2 U.S. aircraft take off carrying B-61 nuclear gravity bombs. Nuclear detonations sink Russian ships in the Black Sea. Russia retaliates by hitting NATO targets throughout Europe with nuclear weapons. The U.S. launches a massive nuclear strike against Russia. Russian early warning systems detect the U.S. launch, and Russia launches a massive nuclear strike against the U.S. and Europe. More than 3,000 nuclear detonations occur in 1 hour. Nuclear firestorms incinerate all the major cities of Europe, the United States, and Russia. The massive nuclear firestorms cover hundreds of thousands of square miles. Everything remotely flammable burns in the fire zones. 150 million tons of soot and smoke created by the firestorms rapidly rises above cloud level into the stratosphere. The smoke spreads around the Earth and forms a global stratospheric smoke layer. The smoke will block warming sunlight from reaching the Earth's surface. 70% of sunlight is blocked in the northern hemisphere and 35% is blocked in the southern hemisphere. Because it can't be rained out in the stratosphere, the smoke layer will remain there for at least 10 years. The loss of warming sunlight creates ice age weather conditions around the Earth. The temperatures fall below freezing every day for the next 3 years. Ice age weather prevents food crops from being grown for 10 years. Most humans and other land animals will starve to death. This is a mass extinction event. It is this criminal policy of nuclear brinkmanship which contains the danger of the annihilation of the entire human species in a global nuclear war and following nuclear winter, which is what automatically makes every individual on Earth a world citizen who has to take the responsibility for the outcome of this present conjuncture of human history. We therefore want to catalyze an international movement of world citizens who are committed to propose a new international security and development architecture, which will take into account the interest of every single country on the planet. This concept, to consider the interest of every country, was the principle of the Peace of Westphalia, which laid the basis for peace after 150 years of religious war in Europe, and represented the beginning of international law and laid the foundation for the UN Charter, which we need to uphold and reassert. Bien, creo que eso deja muy claro lo que está en juego en las condiciones actuales y también apunta en la dirección de la solución. Ahora, la semana pasada nos preguntábamos, al describir la expansión de la OTAN a través de la unión con la Unión Europea y también con la unión de facto de Japón a la OTAN global, y por lo tanto el que se haya establecido una guerra en 2 frentes en contra de Rusia y China, nos preguntábamos si Iberoamérica también iba a formar parte o no de esta OTAN, porque claramente esa es la intención de la gente que controla el Pentágono, los intereses financieros del transatlántico y demás.
Y en efecto, habíamos mencionado el caso de Evan Ellis, que es un experto del Pentágono en asuntos de Iberoamérica y de China, un profesor del Colegio del Ejército, que había hablado exactamente de eso, de que Estados Unidos requiere que los países iberoamericanos no desarrollen relaciones económicas con China, porque esos recursos son necesarios para Estados Unidos bajo las condiciones venideras, dice Ellis, de un conflicto militar en el 2027, porque en ese año, dice, China va a tratar de retomar militarmente a Taiwán, el escenario de Ucrania exactamente. Bueno, esta semana la encargada, la general Laura Richardson, encargada del Comando Sur, dio una charla en el Consejo del Atlántico, el Atlantic Council, donde presentó exactamente esta idea. La idea no es de Evan Ellis, él es simplemente el correveidile y el que baja la línea, que viene de otros lados. Y buena parte de la política estadounidense hacia los países de Iberoamérica ahora no proviene del Departamento de Estado, sino que todo indica que viene directamente del Pentágono. Por lo menos así habla la general Richardson, que dijo que tenemos necesariamente que asegurar que toda la riqueza tan impresionante que tiene Iberoamérica pase a control de Estados Unidos. Dice, nuestros competidores saben, es decir, China, nuestros adversarios saben que esta región es muy rica en recursos, dice. Es enormemente rica. El 60% del litio del mundo se encuentra en esta región. Hay crudo pesado, hay crudo dulce ligero, etcétera, etcétera. 31% del agua dulce del mundo está en esta región, dice Richardson. Ahora, y también dice que afortunadamente estamos en una buena situación para desarrollar buenas relaciones con los militares de la región, haciendo mancuerna con ellos. Es un proceso de diálogo y discusión que toma muchos años a veces, dice, pero dice, eso es lo que hicimos en el caso de Ucrania, con los militares ucranianos. Y todo el mundo ya puede ver los resultados fabulosos de Ucrania, dijo. Eso es lo que estamos haciendo con Iberoamérica. Conste, sobre aviso. Ahora, también dio un discurso 6 meses antes en el Instituto Aspen, donde directamente atacó a China por nombre, diciendo que ellos reciben un porcentaje muy alto, más de 1/3 de varias de las categorías de alimentos que importan de los países iberoamericanos, cosas como soja y cosas por el estilo. Entonces, si quieren entender, por ejemplo, qué es lo que está pasando en Perú, esto es lo que hay que entender. Esta es la intención del Pentágono, es crear situaciones de caos donde es imposible gobernar, como lo que han creado intencionalmente en la situación de Haití, simplemente porque no quieren reemplazar a Ariel Henry, porque Henry va a mantener la relación de Haití con Taiwán, mientras que los otros candidatos quieren tener relaciones con China. Tienen problemas también con Paraguay porque hay ese pleito, esa discusión. Y por supuesto a Perú de ninguna manera le van a perdonar, bueno, desde el general Velasco, pero también lo que hizo Fujimori, pero en particular muy recientemente los acuerdos con China sobre el puerto de Chancay. Entonces, lo que está pasando en Perú es una operación de desestabilización y destrucción total de la sociedad, utilizando las fuerzas existentes de izquierda y derecha. No les preocupa en ese sentido quién va a tomar control del gobierno como tal. Eso no les importa. Y me quiero referir de nuevo a un artículo de Andrés Oppenheimer en el Miami Herald del 9 de diciembre pasado, donde estaba hablando ya en ese momento del cambio de gobierno y todo lo demás. Y lo que Oppenheimer dijo es, bueno, en realidad no les importa a los financieros quién entra como presidente, porque tienen a Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Perú, que ha permanecido en ese trabajo sin drama.
y que ha funcionado sin interrupción desde el 2006. Suben gobiernos, caen gobiernos, suben gobiernos, caen gobiernos. Dice Oppenheimer, Velarde ha podido sobrevivir tanto presidentes de derecha como presidentes de izquierda. Lo acaban de nombrar a un cargo nuevo de 5 años que no vence sino hasta el año 2022. Y esto lo hizo el expresidente izquierdista Pedro Castillo, dice Oppenheimer, que tomó control del cargo después de realizar una campaña, dice Oppenheimer, en base a una plataforma de un partido marxista. Y dice Oppenheimer, cuando yo le hablé a Velarde, un día después de la toma de posesión de Boluarte, y le pregunté si temía que lo podrían despedir cada vez que entra un nuevo presidente a la oficina, Velarde respondió muy sencillamente, realmente no, nunca han habido conflictos importantes entre el Poder Ejecutivo ni amenazas a la autonomía del Banco Central. Entonces, yo sugiero que si hay protestas legítimas en Perú, y obviamente hay una situación donde mucha gente vive una situación absolutamente terrible, lo que deberían hacer es enfocar las baterías políticas en contra de Velarde y el Banco Central y la política afín a la del Pentágono de mantener relaciones financieras con Wall Street y demás, y más bien deberían ir en la dirección de China y esa relación. Ahora, para simplemente decirlo con precisión, hay 2 propuestas sobre lo que debe ser la reunión próxima de CELAC en Argentina, para ver cómo es que funcionan estas desestabilizaciones británicas. Por un lado está lo que hizo el presidente Alberto Fernández como anfitrión, y es que invitó a Biden e invitó a Xi Jinping. Ahora, Biden obviamente no va a ir, Xi Jinping no va a ir en persona tampoco, pero va a tener presencia, van a mandar gente, van a enviar mensajes, y el tema de China va a estar, o es una de las agendas propuestas para que ese sea el centro de la discusión de CELAC. La propuesta de otro lado es la propuesta de Maduro, que dice que la discusión se tiene que centrar en la cuestión de Castillo y el cambio de gobierno en Perú, que es exactamente lo que quiere Wall Street y la City de Londres, que todo el continente se meta en esa guerra, ese conflicto izquierda-derecha de todo el continente, y simplemente dejando todo lo que importa en manos de los Velarde del continente. Y la posición del Instituto Schiller es exactamente al revés, todo lo contrario. Ahora, la cuestión clave en todo esto, obviamente, es cuál es la solución. Y ese va a ser el tema de la conferencia del 4 de febrero del Instituto Schiller, que va a tener 2 paneles, uno en la mañana, uno en la tarde, que va a plantear exactamente la alternativa de Lino LaRouche, la que Helga Sepp-LaRouche ha estado planteando en repetidas ocasiones, pero, por ejemplo, últimamente esta semana ella presentó un comentario, un video de comentario, que ya es la 4ª, 5ª vez que hace esto, como comentarista oficial en CGTN, en el canal de YouTube y noticias de CGTN. Ahora, el canal de YouTube de CGTN en inglés tiene aproximadamente 3 millones de suscriptores. Y Helga presentó un comentario de 14 minutos elaborando sobre la crisis del momento, lo que estaba pasando en Davos, la cuestión de Ramstein y muy particularmente la solución, lo que se tiene que hacer. Y aquí entra toda la cuestión de BRICS Plus, porque lo que realmente teme Wall Street y lo que teme la City de Londres es que en base a organizaciones e instituciones existentes, como la Organización de Cooperación de Shanghái, como la EAEU, la Unión Económica Euroasiática, y también el caso de BRICS, a los que ahora se quieren sumar, además de los 5 países, otros 7 países o más, incluyendo Argentina, Indonesia, Irán, Egipto, Arabia Saudita y demás. Eso ya empieza a conformar un bloque económico, físico-económico extremadamente importante. Por ejemplo, la población de estos países que ya han solicitado ser miembros del BRICS
suma a 3.900 millones de habitantes. Estoy tomando las estadísticas del año 2020. Ahora, la población mundial en el 2020 es de 7.800 millones. Estamos hablando de una población del 51% en ese año, hace 3 años, de este bloque que se está formando. La cantidad físico-económica de energéticos que ellos tienen, la cantidad físico-económica de carbón, de producción de acero, de plantas nucleares, etcétera, etcétera, es muy grande. Hay ciertas deficiencias, por supuesto, donde hay falta de máquinas, herramientas y producción de ese tipo, ciertas áreas de tecnología avanzada, de químicos, farmacéuticos y demás, donde sí hay capacidades en China, en India, en otros países y en Brasil, muy importante. Pero en total, en general, estamos hablando de un bloque que en términos físico-económicos tiene las condiciones para sustituir el sistema actual. Lo que hace falta son las medidas que Lyndon LaRouche planteó en sus 4 leyes, que incluyen como 4 cosas que se tienen que hacer, no en secuencia, sino como parte de un solo paquete programático. Y lo que estamos proponiendo hoy día es exactamente lo que LaRouche propuso con sus 4 leyes. Y estamos hablando de hace 9 años, 8 o 9 años, que él propuso eso, que además fue simplemente una versión actualizada de lo que LaRouche estuvo proponiendo por 50 años. Primero, se tiene que tomar la burbuja especulativa internacional, el cáncer financiero, que hoy suma aproximadamente 2.000 billones de dólares en activos financieros que no son nada, no significan ningún valor, y poner todo eso por un proceso de reorganización por bancarrota. ¿Qué quiere decir reorganización por bancarrota? Es muy simple, no se paga. No se paga, porque pagar eso quiere decir matar a la población y reducir la población. Y no pagarlo simplemente quiere decir que los especuladores tienen que esperar en la cola, hacer cola, para ver si queda algo financieramente para reembolsarlo, y seguramente no va a quedar nada porque, y este es el segundo punto, se tiene que establecer un sistema nuevo de emisión de crédito. Después de haber adoptado esta primera parte de la política, que es Glass-Steagall, se requiere luego emisión de crédito en cada nación soberana, un sistema hamiltoniano donde hay bancos nacionales, no bancos centrales autónomos como los de Velarde y de Wall Street, sino bancos como los de Hamilton, que son bancos dirigidos por el Estado con la idea de emitir crédito única y exclusivamente para actividades que son productivas y no especulativas. Ahora, el tercer elemento del programa necesario es que se tienen que establecer acuerdos internacionales, no globalismo a la Davos, pero acuerdos nacionales entre estados nacionales soberanos para inversión en infraestructura que va a aumentar la productividad de la fuerza laboral planetaria. Y esas son las grandes obras, como en el caso de Iberoamérica, el ferrocarril bioceánico o los ferrocarriles, porque todas las rutas son buenas y hay que hacerlas. La integración de las cuencas hidrográficas, además de los ferrocarriles de alta velocidad, centros de industrialización de minerales, centros de actividad aeroespacial y demás. Y se requieren acuerdos internacionales. Esta es la nueva ruta de la seda, o lo que LaRouche llamó el puente terrestre mundial. Y el cuarto punto es el motor de todo este proceso, es lo que impulsa y hace que esto funcione. Y es que se tiene que regresar a un énfasis total en la ciencia y el aumento de la creatividad humana de todo el planeta, de todos los seres humanos, para que se pueda aumentar la productividad de la fuerza laboral del planeta, de todos los países del planeta. Esto requiere desarrollar energía de fusión termonuclear, requiere todo un programa aeroespacial, requiere lo que está haciendo China con la Luna, requiere buscar y poner minas de helio 3 para traer el helio 3 a la Tierra para la fusión.
Se tiene que aumentar la densidad relativa potencial de población del planeta y esto requiere regresar y centrar las actividades en aquello que nos distingue como especie, que es la creatividad en ciencia y en cultura clásica, que es lo que impulsa esa capacidad sin límite de la especie humana para avanzar y descubrir todo el universo que nos rodea, como una de las fuerzas motrices del proceso de creación del universo. Somos copartícipes con el Creador en este proceso de expansión y creación del universo, y esto es lo que hace que el hombre, como Helga dice en su tercer punto programático o de principios, la especie humana es fundamentalmente buena porque está dotada de esta capacidad. Pero antes de todo eso, tenemos que parar el peligro de guerra termonuclear como parte de este proceso, porque no podemos permitir que esta especie, nuestra especie, desaparezca de la faz de la Tierra. Y estamos a unos segundos de que eso ocurra, como les demostré anteriormente. Así que, por favor, acompáñenos en la próxima conferencia del Instituto Schiller el 4 de febrero.